Bueno, vamos a dar unos minutos para que se terminen de conectar los compañeros. ¿Será que ustedes serían tan amables de si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna circunstancia de las clases que ya recibimos? Pues con mucho gusto para aprovechar unos 2 minutos en lo que se conectan los demás compañeros. Y también si ustedes serían tan amables de decirme cuál fue el último tema que vimos en la presentación pasada, en la última clase, por favor. Eh, bueno, aquí me hace una pregunta, Elías. ¿Podría hablarnos de su experiencia cuando le tocó empezar la práctica profesional? Bueno, como al principio les comenté, bueno, es una experiencia única. Miren, la carrera, yo sé que hay colegas acá dentro del curso, pero en mi experiencia personal, cuando tuve la oportunidad de ingresar a mi primera audiencia, pues definitivamente tenía nerviosismo, tenía un poco de inseguridad, no inseguridad en los conocimientos, sino inseguridad en el sentido de que no sabíamos cómo iba a reaccionar el juez, porque en mi experiencia, pues yo lo único que me he dedicado es a ser penalista. Entonces, cuando uno es penalista, uno también ya ve más allá, no solo de la audiencia o del litigio, sino también ya uno ve circunstancias como lo es la libertad de una persona. Entonces, tiene uno mucha carga en sí. Y en esa ocasión, pues a mí me tocó entrar a una primera declaración y en la primera declaración, pues definitivamente establecer ahí los aspectos para que la persona le pudieran otorgar una medida sustitutiva. Es algo eh, muy bonito la experiencia, aparte que ya había estado en audiencias como apoyo de otros compañeros que ya eran abogados en su momento, y cuando ya me tocó a mí ser abogado, pues esa es la experiencia, ¿verdad? La inseguridad un poquito, pero ya conforme el tiempo, la práctica y todas estas circunstancias, pues ya se va haciendo un poco más fácil, ¿verdad? Aquí dice Otoniel Post, tengo una duda, para comparecer a la primera declaración como defensa, ¿tengo que presentar un memorial o únicamente con mi carnet? Mire, si ya está la audiencia señalada, ya está la persona en la sala de audiencias, ya está todas las partes procesales, si está por iniciar, pues en audiencia oral, pues usted puede venir y puede comparecer en base a lo que establece el artículo 92 del Código Procesal Penal. Ahí lo que sucedería es que le van a dar la palabra a su cliente y le van a decir, mire, usted acepta la defensa técnica del abogado Otoniel definitivamente pues aquí va a tener que decir el cliente sí, y ahí ya lo va a aceptar el señor juez como su abogado defensor de su confianza. En el caso, por ejemplo, que estamos hoy
viernes, pongamos que ayer fue viernes, ¿verdad? Y la audiencia está para el día lunes. Si usted necesita personarse al juzgado, pues definitivamente puede hacer su memorial de comparecencia y proponiendo a su abogado de confianza en base a un escrito que le va a tener que firmar su cliente, lo presenta en el juzgado y usted ya va preparado, pero igual en la misma audiencia hay que apersonarse, ¿verdad? Para solicitar copias, solicitar audios, cualquier otra circunstancia. Dice Brenda Díaz, licenciado, tengo una consulta, ¿cómo se hace para borrar el historial personal de una persona? Miren, no le entiendo historial de qué, serían antecedentes penales, policíacos, no le entendí, tal vez me lo pueda aclarar, Brenda, por favor, con mucho gusto yo le respondo. Ah, bueno, escrito de evolución de vehículo fue el último que vimos el sábado pasado, ahorita y ya vamos a dar inicio también. Si le digo una pregunta, cuando se cometen diferentes delitos por diferentes personas, se tiene que presentar diferentes denuncias. Un mismo escrito se puede presentar todas las imputaciones cuando el origen de los delitos se relaciona a todos los imputados, cuando se ha ido cometiendo en diferente tiempo y circunstancias. Mire, si es por un mismo hecho, una misma circunstancia, usted puede ir haciendo un relato circunstanciado del momento, hora, lugar, tiempo, en el cual pues fue cada comisión de hecho, de cada hecho delictivo, y así también usted va a poder ir haciendo responsables a cada persona. Recordemos que el derecho penal es eminentemente personal. Entonces, ahí definitivamente, pues tenemos que ir haciendo el análisis, por ejemplo, que a Juan Pérez, pues se les indica que el día martes hizo el robo de un celular y que el día miércoles Juan Pérez, acompañado de Luis Pedro, le robó otro celular a otra persona en la misma dirección. Todo eso se puede ir haciendo en un relato circunstancial. Otoniel, ¿podría compartir un memorial para personarme a un juzgado? Con mucho gusto, yo creo que ya está la presentación, pero si no está, yo se los voy a compartir. Dice Leticia Soto, ¿se puede limpiar el récord crediticio de una persona? Miren, eso realmente no sé si se podrá, pero yo creo que tengo conocimiento que está la superintendencia de bancos, ASIR, y ahí creo yo que se puede hacer una gestión para que pueda limpiar las circunstancias crediticias. Sin embargo, dura de 5 a 5 años mínimo, creo yo. Bueno, vamos a dar inicio ya a la clase, estimados compañeros. Voy a buscar la diapositiva en la que vamos. No sé si ya vimos la proposición de diligencias, disculpen. La evolución de vehículo no la hemos visto, ¿verdad? ¿O sí? Ya la vimos, disculpen. Es que no me recordaba. Bueno, vamos a iniciar con un tema muy importante, la, la recusación de un juez. Miren, la circunstancia de una recusación de un juez tiene implícito algo muy importante. Es que recordemos que nuestra constitución política en el artículo 2 establece ciertas garantías. Y entre las garantías establece que la persona tendrá derecho a la seguridad, la paz, la libertad, la justicia y el desarrollo integral. Eh,
Miren, la recusación de un juez debe ser eminentemente técnica. Cuando les hablo de eminentemente técnica, es de buscar la adecuada pronunciación, la adecuada fundamentación y la adecuada circunstancia probatoria. Si bien es cierto, muchas personas dicen es que en la etapa de primera declaración o en todo el procedimiento común, el juez pues definitivamente no va a valorar prueba. Sin embargo, con los argumentos de que las partes procesales le puedan presentar, los medios de convicción que le puedan presentar, un juez se va haciendo ideas, se va haciendo una circunstancia lógica en base a su experiencia, la sana crítica razonada, y definitivamente de todo este actuar del juez, el juez puede venir y tomar una postura. Y claro, no es una circunstancia que sea del otro mundo, porque recordemos que nosotros somos humanos. Cuando nosotros vemos perspectivas de hechos o circunstancias, usted puede tomar una postura o puede decir, ah, bueno, se están vulnerando los derechos, ah, no, puede ser culpable. Y usted viene y de una vez está creando ya su postura. Por eso el criterio es eminentemente personal, debe ser eminentemente con los más altos estándares profesionales y más un juez, porque un juez debe inclinar la balanza de conformidad con la justicia, porque la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y de lo que le corresponde poder establecer si realmente una persona puede llegar a ser objeto o no objeto de una circunstancia ilícita en el ámbito penal. En el ámbito de otras materias, pues definitivamente los jueces podrán establecer circunstancias o momentos donde una de las partes se pueda sentir afectada y esto es en todo litigio porque, por ejemplo, si a mí yo logro en una audiencia de etapa intermedia un sobreseimiento, pues definitivamente eso es una forma de cerrar un procedimiento en el cual pues el Ministerio Público nunca va a quedar de acuerdo. O qué sucedería si el Ministerio Público viene y dicta un tipo de solicitud al juez donde solicita el auto de prisión preventiva, por ejemplo, en la primera declaración y no otorgan medidas sustitutivas. Claro, yo me voy a sentir agraviado, me voy a sentir que yo perdí esa circunstancia y de esa circunstancia pues definitivamente pues yo puedo hacer el uso legal de los recursos. Entonces, en toda controversia va a existir una persona afectada y una persona que va a salir beneficiada. En el caso del ámbito penal, pues definitivamente pues el juez debe valorar y puede establecer esa tutela que ambas pretensiones de ambos sean resueltas conforme a lo solicitado, conforme a los medios de convicción y sobre todo verificar la legalidad de todos los actos. Y les voy a contar un caso, fíjense que yo vivo un caso de una entidad muy grande en la cual yo soy abogado y definitivamente pues el juez en su momento, yo pues la entidad es sindicada, ¿verdad? Entonces el juez en su momento diligenció un anticipo de prueba en un reconocimiento de fotografía, video, inspección ocular y croquis de un bien inmueble, que es un terreno donde hay una antena de telecomunicaciones. Fíjense que acá lo particular es que en esa audiencia el Ministerio Público le dice que quiere realizar la inspección ocular, la fotografía, video y todo, y esto con el único fin de poder venir y acreditar que se estaba usurpando un bien. Ese era el delito, usurpación y allanamiento. Fíjense que cuando hacen el relato es que la estructura, pueden quitar la estructura, dice el Ministerio Público, pueden quitar varias circunstancias, y que a esa razón, pues ellos solicitan que realice en calidad de anticipo de prueba ese diligenciamiento de todas esas pruebas. Miren, en calidad de anticipo de prueba, ¿quién marca algo? Que tiene que tener
todo lo relativo a todas las circunstancias procesales del debate. ¿Por qué? Porque es un acto que se está llevando como que en anticipo de prueba y que ya se está diligenciando en debate. Entonces todas las partes tienen que estar citadas. Fíjense que en esa ocasión, pues mi representada estaba citada porque está denunciada y había otra empresa de seguridad que también estaba eh, acusada o denunciada, y definitivamente pues viene el juez y en esa audiencia emite un juicio de valor. Recordemos que para emitir un juicio de valor, el juez en la etapa de procesal en la que estaba, que era la etapa preparatoria, etapa intermedia, después ofrecimiento de prueba, él en estas fases procesales, que es el juez de primera instancia, no puede venir a emitir un juicio de valor. Cuando yo les digo a emitir un juicio de valor, es establecer por medio de un escrito o diga, mire, sí, fíjese que a mi criterio esta persona no es responsable. ¿Por qué no puede emitir ese juicio de valor? Porque si no ya estaría externando una opinión. Y cuando ya se externa una opinión puede existir algún tipo de causa de excusa o una causa de recusación. Y fíjense que en esa audiencia a mí se me hace muy particular porque él decía, sí, Ministerio Público, mire, yo solicito que citen a la empresa de seguridad. Y él vino y dijo, no, yo pensaría que no es oportuno citar a la empresa de seguridad porque no está como parte procesal, no está como tercero civilmente demandado o como alguna otra figura, y que a criterio del juez no era oportuno citar. Sin embargo, el Ministerio Público le dice, mire, está denunciado, o sea, en la misma igualdad de derechos estaba igual que mi representada, no sé si me voy a entender. Sin embargo, el juez ya emitió un juicio de valor que a mi representada sí había que citarnos porque nosotros estábamos denunciados o acusados, y a la otra empresa no. Entonces, a mi criterio yo lo recusé, porque sí existe un juicio de valor, y más cuando se está diligenciando una, una actividad o una diligencia que es eminentemente del debate. Imaginemos que el Ministerio Público, que en su momento presente su acto conclusivo o nos cite a primera declaración a la entidad que yo represento y cite a la otra entidad que sería la empresa de seguridad, cuando llegamos al debate oral y público a diligenciar ese medio de prueba, de anticipo de prueba de las fotografías, los videos, la inspección ocular, el croquis y todo el lugar, pues definitivamente a la otra parte no le dieron participación. Y no le dieron participación, ahí le estarían vulnerando su derecho de defensa. Incluso, fíjense que el Ministerio Público establece algo muy importante en su artículo 8. Dice, el Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma que determina este código, salvo la subordinación jerárquica que establece la propia ley. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o a sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede o los tribunales de justicia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, definitivamente el juez no podía venir a decir, mire, señores del Ministerio Público, él no puede ser citado porque no está dentro del proceso o no va a estar dentro del proceso. Entonces, ahí sí hay un conflicto. Miren acá el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dice, el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además por el estricto cumplimiento de las leyes. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Y el artículo 3 establece, el Ministerio Público actuará independientemente. O sea, si ustedes se dan cuenta, el juez, al haber emitido esa opinión, esa diligencia de anticipo de prueba,
ya tiene una causa. Miremos, hagamos un análisis rápido del artículo 62 al 69 del Código Procesal Penal y dentro de las circunstancias establece cuál fue el objeto de que la persona puede ser recusado o que el mismo juez se pueda excusar. Y aquí establece las causas de impedimento, excusa y recusación de los jueces establecidos en la ley del organismo judicial. La excusa, el juez comprendido en alguno de los motivos indicados en dicha ley deberá inhibirse inmediatamente y apartarse del conocimiento y decisión del proceso. Recusación, el Ministerio Público, las partes o sus representantes, así como sus defensores, podrán recusar al juez cuando exista uno de los motivos indicados. La forma y tiempo. La recusación se interpondrá por escrito, o sea, aquí hay un escrito de recusación indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. Y se resolverá en las siguientes oportunidades. 1. Durante el procedimiento preparatorio, antes de su conclusión. En el procedimiento intermedio, en el plazo previsto de 6 días. En el juicio, también en el plazo previsto de 6 días. En los recursos, al deducirlos mencionando a los miembros del tribunal alcanzados por la recusación. Entonces, si miramos los artículos que establece la ley del organismo judicial como causales para poder recusar o que el mismo juez se excuse de seguir conociendo, establece aspectos muy importantes. El artículo 122, 123 de la ley del organismo judicial establece los impedimentos. Y aquí está A, ser parte del asunto. B, haber sido juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. F. Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. G. Ser el juez socio o partícipe en alguna de las partes. H. Haber conocido en otra instancia o en casación o en el mismo asunto. Miremos las causas de excusas. Cuando tenga amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, o que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan de dudar su imparcialidad. B. Cuando el juez o de sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. C. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose en el caso de hoteles o pensiones. D. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. E. Cuando el juez o de sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. F. Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia o donación de alguna de las partes. G. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o de aquellas. H. Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o cualquiera de sus parientes mencionados. Y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan un juicio pendiente en alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. J. Cuando el juez antes de resolver haya externado opinión en el asunto que se ventila. Entonces, en el ejemplo que yo les di, a mi criterio el juez ha externado opinión porque ha establecido que mi representada sí puede ser objeto de sanción o que puede llegar a un juicio porque es posiblemente responsable, y la otra entidad que está debidamente denunciada también, igual que mi representada, él dice que esta no la va a citar porque realmente
no tiene objeto dentro del proceso y que no es parte procesal. Sin embargo, ahí se está vulnerando la tutela judicial efectiva, se está vulnerando el derecho de defensa, se está vulnerando el debido proceso y el derecho de igualdad. Aparte, se está vulnerando la autonomía que tiene el Ministerio Público en base a lo que establece el artículo 151 constitucional. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el único ente encargado de la acción penal y la persecución penal. O sea, no podemos venir nosotros a decirle al Ministerio Público, mire, usted puede realizar esta investigación así, 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 y excluyame a estas personas de la investigación. No se puede, el Ministerio Público es un ente autónomo que debe realizar todas las solicitudes conforme al principio de legalidad y objetividad. Dice la literal K, cuando el asunto pueda resultar un daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes. Y cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentar dañar una persona, a una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. En las causales criminales, la acusación o la denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieren bajo su dirección y por los cuales se hubiera iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa. Y dice, son causas de recusación las mismas de los de impedimentos y de las excusas. Artículo 125. Trámite general de las excusas, pues cuando el juez tenga alguna de las excusas, lo hará saber ante las partes y en este acto va a notificar dentro de las 24 horas para ver si aceptan por escrito su excusa. Vencido ese plazo, si el juez que se hubiera hecho o manifiesta se tendrá por aceptar la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para que a efecto designe el tribunal o juez competente que deba seguir conociendo. ¿Cómo es que se pueda tramitar una recusación? Ya vimos que se presenta por escrito y dice, esta circunstancia dice que se puede tramitar por la vía incidental. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y cuando tenga señalado por la ley y procedimiento deberá tramitarse como incidente cuando las cuestiones fueren complementamente ajenas al negocio principal. Los incidentes deberán rechazarse de oficio y el auto de incidente contendrá la condena de costas al que promovió sin razón por la cual, salvo evidentemente buena fe. Entonces, ya vimos cuál es el procedimiento, cuáles los artículos que se pueden utilizar en nuestra ley adjetiva penal y en el trámite de los incidentes, como lo establece la ley del organismo judicial. Recordemos que está el incidente, artículo 150 bis del Código Procesal Penal, que hay dos tipos de incidente, el de hecho y el de derecho. Pongamos el de hecho, podemos establecer de que, por ejemplo, en el caso que yo les comenté, que el juez había emitido opinión en calidad de anticipo de prueba de una diligencia que se realizó, sin ni siquiera estar ligado a proceso de una persona o un representante de una entidad comercial, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a mi criterio, ha emitido opinión. ¿Cómo haría yo el trámite de los incidentes? Mire, señor juez, en base a lo que establece el artículo 150 bis del Código Procesal Penal y por haber presentado por escrito mi solicitud de recusación en contra de usted, vengo y promuevo ahorita el incidente de hecho para plantear los motivos por los cuales se puede establecer. ¿Cómo hago? Mire, señor juez, con fecha tal y tal, por ejemplo, 8 de enero del año 2020, usted emitió opinión o ha externado opinión en un asunto que se está ventilando dentro de su juzgado y que todavía está pendiente de resolución final o está pendiente que llegue a esa etapa de que usted pueda tomar una decisión de fondo, por lo cual usted ha externado opinión.
¿Cuál fue el agravio cometido? Es que no se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, usted ha externado opinión, usted está en una clara parcialidad si ante una de las partes procesales, en este caso, pues vulnerándome a mí mi derecho, definitivamente, pues usted ya tomó partido de que la otra persona o persona jurídica no es culpable, sí me representa, definitivamente pues ya tiene una clara intención de parcialidad y no de imparcialidad como lo debería de tener objetivamente. Eso podría yo argumentar. Eso se plantea por escrito, ya vimos que es uno de los requisitos esenciales. Y acá hay un ejemplo, ¿verdad? Aquí está la honorable juez cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, en este caso pluripersonales. Aquí en el encabezado le podemos poner el número de causa o referencia judicial. También expongo el abogado de que es auxilio profesional, el lugar para recibir notificaciones. Respetuosamente comparezco ante usted a plantear recusación en contra del abogado, tal y tal, el nombre del abogado, identificándolo tal, en su calidad de juez cuarto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Y de la exposición de motivos a la petición, previamente exponer los motivos de nuestra solidez, pues es importante mencionar que el juzgador que la presente solicitud se hace en base a artículo 123, los que jueces que deben excusarse. Cuando el juicio del tribunal, según las pruebas o circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. B. Cuando el juez cuarto de primera instancia penal, actividad y delitos contra el ambiente, quien actualmente conoce el proceso arriba identificado, ha demostrado una parcialidad dentro del proceso al momento de realizar las audiencias sin permitir en este caso, pues que comparezca el representante legal o venir y permitir actos arbitrarios. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, permitirnos la comparecencia, pero no permitirnos utilizar el derecho de defensa material. Y les voy a poner otro ejemplo. Fíjense que yo fui a una audiencia en un juzgado de un municipio de aquí de la capital y yo le digo, mire, señor juez, con el debido respeto que usted se merece, yo le quiero hacer una solicitud en base al artículo 109 del Código Procesal Penal. Y este artículo establece que uno puede hacer solicitudes unilaterales y bilaterales, cualquiera de las partes procesales, y el juez deberá resolverlas inmediatamente. En esa solicitud yo le digo, mire señor juez, con el debido respeto, mi cliente quiere hacer uso de la defensa material. O sea, hacer uso de la defensa material oponiéndose y objetando todo lo que establece la acusación. Y en ese sentido es defensa material, no es una declaración. Mi cliente no va a declarar y por consiguiente que no va a declarar, él no va a ser objeto de interrogatorio por parte del Ministerio Público ni en ninguna de las partes procesales. O sea, la defensa material es un derecho que le garantiza a él de venir y poder proponer, solicitarle y poderle decir, mire señor juez, eso no es cierto porque acá está tal documento, acá se puede establecer que yo no tuve ninguna actuación. O sea, eso es una defensa material. ¿Cuál es mi defensa técnica como profesional? Y esto lo enmarca el artículo 92 del Código Procesal Penal. O sea, el cliente o la persona sindicada en este caso tiene derecho a su defensa material siempre y cuando no afecte la defensa técnica. Y yo voy a tener como abogado profesional la defensa técnica. O sea, yo le voy a decir, señor juez, yo objeto en base a los artículos tales y tales, las siguientes circunstancias, porque a consideración de esta representación no se ha concurrido o no se ha podido establecer la responsabilidad de mi cliente por esto y esto, ¿verdad? Y ahora el cliente también tiene derecho a defenderse, no solo el abogado. O sea, él tiene derecho a su defensa material. Y fíjense qué sucedió en este caso. Viene el juez y me dice, mire, eso usted lo tuvo que haber hecho con antelación. Eso usted me tuvo que haber solicitado una audiencia
Eso usted lo tuvo que ver premeditado para poder establecer, y yo lo entiendo, abogado, usted puede utilizar su estrategia de litigio y tratar de sorprender a esta buena fe del juzgador. Me dijo, miren, si ustedes se dieron cuenta, no solo me vulneró derechos, garantías de mi cliente, sino que ya externó una opinión que yo estaba tratando de sorprenderlo a él en su buena fe. Imagínense qué delicado que le diga yo como un juez de garantías, o sea, un juez que debe ser imparcial, le diga a una de las partes, mire, es que usted ya me quiere sorprender a mí en mi buena fe, me quiere tratar de que yo resuelva algo a su favor. O sea, y él está externando la opinión. ¿Qué fue lo que sucedió? No me quiso dar el derecho de defensa material. Yo vine y planteé una actividad procesal defectuosa y dejé mi formal protesta porque ese es un derecho que él no puede vedar. Es un derecho inalienable. Incluso nuestra Constitución lo marca como un derecho de defensa, artículo 12, como un derecho de defensa constitucional. Aunado a esto, también hay una violación, un derecho inherente a la persona, como una violación a un derecho fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque recordemos que el artículo 12 marca que nadie va a poder ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso. Pero vencido también es que de los argumentos que él pueda hacer uso, el Ministerio Público tenga en su momento un contradictorio para poder establecer esta circunstancia. Me denegó la actividad procesal defectuosa que yo planteé y definitivamente, agotando la definitividad, presenté una acción constitucional de amparo por la vulneración al debido proceso, por la vulneración al derecho de defensa, tanto material y técnico, y una sala de la Corte de Apelaciones me otorgó un amparo provisional en el cual establecía que el juez se había extralimitado en resolver eso, ese aspecto, incluso al haber dicho de que yo estaba con esas argucias legales, yo lo estaba tratando de sorprender en su buena fe. ¿Qué sucedió? Con la resolución de la sala yo vengo y ya planteé una recusación formal, no solo por haberme violentado los derechos de mi cliente, los derechos y garantías procedimentales, sino porque ya se estableció un órgano superior que examinó la resolución del juez que él se había extralimitado y por lo cual pues ya concurrían las causas. Entonces ahí, ¿cuáles fueron las causas? El haber externado opinión del asunto que se estaba ventilando, que yo estaba tratando de sorprenderle una buena fe y que él demostró una clara parcialidad y no haber sido justo. Porque recordemos que hay garantías constitucionales, garantías procesales, que incluso nuestro Código Procesal Penal las da, y hay unas garantías convencionales. ¿Cuáles son aquellas garantías convencionales? Son aquellas garantías que establecen los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que ningún juez va a poder limitar el derecho de defensa de una de las partes procesales. Entonces, ¿qué certeza y seguridad jurídica le podemos dar a un juez que pueda estar resolviendo circunstancias que no están apegadas a la ley? Porque la ley es clara y ahí dice que no se le va a poder vulnerar ningún derecho. Entonces, a eso pues son los ejemplos que yo les puedo dar. Dentro del escrito de recusación yo les aconsejo que como cada quien tiene una forma de plantear su pronunciamiento, ustedes deben de hacer una introducción, un antecedente, establecer la clasificación de las circunstancias que se dieron, o sea, si hay varios actos o varias vulneraciones a los derechos, individualizar cada acto, cada hecho, establecer cuáles son las circunstancias que ha podido establecer los medios de convicción que se pueden probar. En este caso, si es en una audiencia oral y pública, mire, yo propongo el disco, propongo el audio de la audiencia de fecha 8 de enero del año 2020, en donde en el minuto 1.30 segundos al minuto 5, el juez en el minuto 1.30 pues se extralimitó al haber dicho que yo lo estaba sorprendiendo en su buena fe.
En el minuto 4, pues el juez establece y externa la opinión donde dice que la otra entidad responsable, supuestamente el Ministerio Público, no es objeto del hecho y ponerle individualizarle cada hecho y cada acto. Esto va a ser un poco más fácil o va a ser un poco más, se va a poder tener una mejor perspectiva de parte del órgano superior, el Tribunal de Alzada, en este caso, pues un juez de primera instancia, el Tribunal de Alzada sería una sala de una corte de apelaciones, y ya los jueces van a poder verificar, van a poder hacer el análisis jurídico, técnico, la relación de experiencia, la relación de la sana crítica razonada, y conforme a eso, pues resolverle si es oportuno o no es oportuno dictar algún tipo de apartamiento de ese juez por haber externado opinión. ¿Qué trata la recusación o la excusa? Miren, hay acá una diferencia muy clara. La excusa es de que el mismo juez, teniendo conocimiento que puede tener algún impedimento de excusa, recusación o algún impedimento personal de por su actuar o por tener algún tipo de relación con una de las partes, él se debe de excusar él mismo. ¿Cuál es el trámite de la recusación? Si el juez está realizando la circunstancia, la recusación se hace a pedido de parte. ¿Quién podrá recusar? El Ministerio Público, el querellante adhesivo, el agraviado, en este caso, pues el abogado defensor, el sindicato, el mismo sindicato viene y puede decir, mire, yo lo voy a recusar por esto y esto. O sea, todas las partes procesales lo van a poder recusar. Como les dije, ¿qué pruebas? Acá las propias actuaciones y resoluciones que integran el antecedente del proceso, el audio de fecha tal y tal, en donde conste el actuar del honorable jugador en el minuto 30.56 al 35.40, en donde se puede apreciar que vulneró mi derecho de defensa de conformidad con el artículo 32 al no dejarme contar con mi abogado de confianza. Imagínense que este escrito que yo les puse ahí en la presentación habla de que le vulneró el derecho a contar con un abogado de su confianza. Imaginemos, ese es un derecho que no se le puede negar. O sea, ¿qué sucede si el cliente viene y le dice al juez, vamos a iniciar una audiencia? Viene el cliente o el sindicato, le dice, mire señor juez, con todo respeto yo solicito que suspenda la presente audiencia porque mi abogado de confianza no se encuentra en la misma. El juez no puede venir y decirle, mire señoras del Instituto de la Defensa Pública Penal, lleven a cabo la audiencia y le vulneramos el derecho al señor. ¿Por qué? Recordemos que este derecho de tener un abogado de su confianza es aquel derecho que le va a dar la certeza y seguridad jurídica al proceso de que la defensa técnica se va a llevar adecuadamente y que esta defensa técnica va a velar por todos los derechos, garantías y circunstancias que a su defendido o al sindicato le va a beneficiar. Entonces, este es una circunstancia que no se puede dejar de obviar, ¿verdad? Y aquí, a juicio del tribunal, según las pruebas o circunstancias, hagan dudar de su imparcialidad. Definitivamente, miren, esto es un relato muy técnico, hay que ver todas las circunstancias, hay que ver si los medios de convicción y probatorios que se puedan plantear en su momento van a tener ese plus, le digo yo, para que el Tribunal de Alzada pueda conceder la solicitud de apartamiento, ¿verdad? Y aquí hacemos toda la fundamentación de hecho, de derecho, la fundamentación jurídica. Y aquí ya la petición, acá sí hay una circunstancia muy particular y les quiero hacer de su conocimiento. Bueno, primero que nada, que se emita para su trámite el presente memorial, que se tenga definitivamente la recusación o en todo su caso, si el señor juez se considera que ha vulnerado sus derechos al tener conocimiento de esta solicitud, pues que se excuse de seguir conociendo. Y en todo caso,
el juez no se excuse de seguir conociendo, pues que se tenga por planteada la recusación con expresión de causa en calidad titular de la referida de judicatura, por los motivos y causales antes indicados. Se realiza el procedimiento establecido en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, en donde va a señalar día y hora para, primero que nada, sustentar toda la recusación e individualizar la prueba, y posteriormente el juez va a resolver si declara con lugar la recusación, y si no declara con lugar la recusación, acá que se pueda, que oportunamente se remitan las actuaciones al Tribunal Superior para que éste conozca y resuelva la presente recusación de conformidad con la vía incidenta. O sea, si el juez no aceptara la recusación o no aceptara la causa, lo que deberá hacer es venir y enviar el expediente respectivo con la recusación al Tribunal de Alzada. En un caso de un juez de primera instancia, sería ante la sala correspondiente que tiene la jurisdicción de su judicatura. O si es, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si es el juez de paz, ¿quién es el superior jerárquico? Sería un juez de primera instancia penal, ¿verdad? Entonces, ese sería el trámite de la recusación. Hay que establecer la causa con la cual se va a hacer motivo de recusación. Vamos a entrar al ofrecimiento de prueba. Miren, dictado el auto de apertura a juicio o dictado ya el juicio oral y público en donde se le da trámite al acto conclusivo de parte del Ministerio Público, hay una audiencia de ofrecimiento de prueba. A mi criterio, esta es una de las audiencias más importantes. Miren, está la etapa preparatoria, está la primera declaración, está el lapso de plazo de investigación y está el tiempo del acto conclusivo, está la audiencia intermedia, y después de esta audiencia intermedia nosotros vamos a saber si la persona va a ser objeto de ir a un juicio o no ir a un juicio. ¿Y cuál es el objeto del juicio? Establecer el diligenciamiento de la prueba, establecer si la persona va a ser responsable, y si la persona va a ser responsable, definitivamente, ¿cómo se va a establecer esta circunstancia en el juicio? Valorando y diligenciando cada medio de prueba. Fíjense que el artículo 343 del Código Procesal Penal enmarca un aspecto muy importante y le voy a dar lectura para que lo entendamos bien. Fíjense que el artículo 343 dice el ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, o sea, ya ha dictado el auto de apertura a juicio de parte del juez de primera instancia penal en la audiencia intermedia, donde avala que existe la probabilidad de demostrar los hechos que el Ministerio Público está acusando, el juez pues ya envía a juicio el proceso, y en esto pues se llevará a cabo una audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación, en donde se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento, el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, el juez acá tiene que tener un parámetro, y de ese parámetro legal no puede salirse. ¿Cómo va a ser? Dice, individualizando cada uno de los documentos o medios de prueba, con indicación del nombre, testigo, perito, documento o identidad. Mire, tenemos que tener mucho cuidado en este ofrecimiento de prueba, porque si nosotros no lo individualizamos o no lo hacemos correctamente,
el juez no lo va a poder rechazar, porque aquí dice la misma ley. Ahora, cuando hablamos de verificar si no son impertinentes, ilegales o abundantes los medios de prueba, tenemos que hacer un análisis del artículo 182 perdón, 181, 182 y 183. ¿Por qué? Porque aquí dice la prueba. Dice, salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. ¿Cuál es la libertad de la prueba? Y este es un principio muy fundamental porque esto realiza es que todas las partes procesales tenemos el derecho a probar todo lo que el Ministerio Público o las partes procesales realicemos en una audiencia por los medios de prueba legalmente adecuados que se hayan podido conseguir de una forma legal. Y dice la libertad de prueba, se podrán probar, artículo 182 del Código Procesal Penal, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Aquí ya miramos cuál podría ser una prueba inadmisible para que lo verifiquemos en el ofrecimiento de prueba. Artículo 183. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente. O sea, les voy a poner un ejemplo. Si yo vengo y solicito que Juan Pérez, Luis Pérez, Manuel Estrada, Pedro Estrada vayan a declarar sobre el hecho que les consta el día 5 de mayo del año 2021 ante el Ministerio Público, en el cual pues a ellos les consta el día que la persona fue capturada, de que el día de Juan Pérez fue capturado, definitivamente ahí son 5 declaraciones. ¿Qué sucedería? Puede establecer el Ministerio Público, mire, pero si 5 testigos van a ir a establecer lo mismo, mejor solo con 1 o 2 testigos que me declaren eso, y ya vamos a tener como una prueba legal, pertinente, útil en la averiguación de la verdad. Pero ya más de 3, 4, 5 ya es una prueba abundante. Entonces el Ministerio Público puede decir que no. Entonces, otro medio de prueba que se refiera directa e indirectamente. ¿Qué podemos hacer? Vengo yo y como abogado defensor de Juan Pérez, yo solicito que vaya a declarar la mamá de Juan Pérez, porque yo quiero que declare sobre la buena conducta que ha tenido Juan Pérez. Miren, directamente a la mamá no le consta nada del hecho del 5 de mayo del 2021, donde a Juan Pérez lo sorprendieron en fragancia, donde lo capturaron con un arma de fuego, supuestamente, donde había asaltado a unos transeúntes de ahí que estaban pasando por la Avenida de las Américas, por ejemplo. O sea, a la mamá no le consta eso, entonces eso es una prueba inadmisible que no refiere directa e indirectamente nada. Indirectamente, ¿qué? La conducta de Juan Pérez, pero sobre el hecho no refiere nada, entonces podría ser una prueba inadmisible. Son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión de la intimidad del domicilio, residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. ¿Cuáles podría decir yo que fue una prueba realizada por un medio prohibido? Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo vivo en una torre de apartamentos, pongamos este ejemplo. Y dentro de la torre de apartamentos, pues yo vengo y un día dejé mi puerta de mi apartamento abierta.
y se entró, bueno, dejé mi reloj en una mesa, de la mesa del comedor, y cuando veo ya no está mi reloj, hay un hurto. Pero yo ya sé más o menos quién es el que me robó el reloj. Es mi vecino que vive a 3 apartamentos del mío. Vengo yo y ya sé que es el vecino y todo, pero yo sé que el vecino, pues definitivamente, eh, para saber que ahí está mi reloj, me tengo que meter a la propiedad de él. Entonces vengo yo y espero un día que el vecino salga a trabajar y me entro y dentro de la casa del vecino, del apartamento del vecino, encuentro mi reloj. Esta es una prueba inadmisible, aunque yo haya encontrado mi reloj. Yo no podía entrar a una propiedad porque yo estaría cometiendo un ilícito penal de allanamiento de morada. Esto como primer punto, yo estoy cometiendo un delito. ¿Y qué deberíamos de haber hecho? Plantear la denuncia respectiva al Ministerio Público, investigar, perfilar a la persona, ir a solicitar por medio de la Policía Nacional Civil, DICRI o DEIC, que individualizaran el apartamento respectivo, solicitar la orden de allanamiento, inspección y registro del apartamento del vecino, con el ánimo de buscar la prueba que pueda establecer la responsabilidad de él por el hurto. Esto en base a lo que establece el artículo 319, el artículo que necesitamos autorización judicial para realizar esto. Si yo vengo y consumo y entro a la propiedad y después le digo al Ministerio Público, mire, aquí está el reloj, eso es una prueba inadmisible y definitivamente podría yo entrar en algún tipo de intimidación, podría entrar yo en una indebida intromisión a la propiedad privada, del domicilio, la residencia de él, y definitivamente me podrían incluso hasta eh, perseguir penalmente. Dice el artículo 185, otros medios de prueba. Y para valorar otros medios de prueba previstos en este capítulo se podrán utilizar otros disitos siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este código o afecten al sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, podríamos proponer otro medio de prueba. Mire, señor juez, propongo como medio de prueba el disco obtenido el disco que contiene los videos de fecha 28 de mayo del año 2021, en la cual fueron obtenidos por medio de autorización judicial de fecha tal y tal y tal, de allanamiento, inspección y registro y secuestro de evidencia, en donde se puede establecer que el señor juzgador autorizó el secuestro del DVR para poder utilizar los videos tales y tales, para que éste se pueda diligenciar por medio de su exhibición en el debate oral y público, durante el debate oral y público, en donde se van a reproducir todos los videos consignados y secuestrados por parte del Ministerio Público. Eso podría ser otro medio de prueba. Dice el hecho notorio: cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, podrán prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. Miren, esta es una circunstancia que, en base al contradictorio del derecho acusatorio, esta es una... Ni modo que va a venir ahorita el abogado defensor a decir, mire, esto es un hecho notorio de que la persona, pues, tuvo este hecho o tuvo esta circunstancia. Muchas de las pruebas ofrecidas por parte del Ministerio Público perjudican al sindicado. Y esto no, recordemos que no va por el artículo 16, establece de la Constitución Política declarar contra sí o contra parientes. Pues esto es una circunstancia que no se va a poder establecer. También el artículo 186 dice cómo va a ser valorado cada medio de prueba. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido de un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código.
Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme a la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean expresamente previstas. Entonces, si ya entendimos cuál es el alcance del ofrecimiento de prueba, vamos a entrar rápidamente a lo que establece una guía. Miren, pues, en la práctica penal no hay un escrito en sí que nosotros tengamos la obligación de presentar ante el juez, pero sí se hace una guía para llevar un control adecuado de los medios de prueba. Porque recordemos que ahora, como el proceso penal acusatorio en Guatemala es eminentemente oral, nosotros vamos a tener que decir nuestra guía y parte del Ministerio Público la guía también, para que por medio de contradictorio nosotros podamos objetar prueba, decirle, mire señor juez, la prueba presentada por el Ministerio Público, de donde sacan un desplegado de llamadas de teléfono, no tiene autorización judicial. Y conforme no tiene autorización judicial, esa es una prueba obtenida ilegalmente porque está invadiendo mi intimidad, mi circunstancia de mi vida personal. Entonces, todo eso el juez va a tener que ir viendo. Se hace una guía, esa guía penal, pues usted pone acá de que en calidad de los acusados, porque ya estamos en la fase de acusados, donde ya el Ministerio Público va a diligenciar toda su prueba ante un debate oral y público en audiencia. Entonces, la guía va a tener, como por ejemplo, va a tener un cierto apartado, como lo establece el artículo 343, se va a tener que ofrecer la prueba conforme dice ese artículo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dice, individualizando cada uno de testigos, perito o documento de identificación, así como los otros medios de prueba. Entonces, por ejemplo, acá miren, en el número 1, certificación de carencia de antecedentes policiales. Este emitido por la Dirección General de la Policía, en donde el señor Mario Roberto Orellana López, y este tiene como objeto por su exhibición, lectura e interpretación en el debate oral y público con la finalidad de acreditar la historial de conducta del titular en el documento. 2. Certificación de carencia de antecedentes penales. Igual, finalidad de acreditar el historial de la conducta del titular en su documento. Constancia emitida por la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público a nombre de Mario Roberto Orellana López, objeto por su exhibición o lectura en el debate oral y público con la finalidad de acreditar que el señor Mario Roberto Orellana López no le ha sido otorgado beneficio de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal ni procedimiento abreviado. Cartas de recomendación para acreditar la calidad moral del señor. Y ahí varias cartas de recomendación. Constancia de antecedentes penales, policíacos, y ahí, por ejemplo, este es el más común, ¿verdad? Pero hay medios de prueba que, por ejemplo, se pueden ofrecer, y les voy a poner un ejemplo. En base al artículo 182 del Código Procesal Penal, fíjense que, por ejemplo, a mí me robaron, pongamos el ejemplo, a mí me roban un vehículo, marca Yaris, de año 2020, y dentro de ese Yaris que me roban a mí, definitivamente, posteriormente hay una persecución penal en donde yo voy en el mismo vehículo, van los asaltantes de dicho vehículo, y en la persecución de la policía y los delincuentes pues dejan el carro escondido así en un terreno o un inmueble baldío, y cuando llega la policía solo me encuentran a mí en el vehículo y me encuentran un arma de fuego. Les pongo un ejemplo, es un ejemplo que puede suceder. Encuentran un arma de fuego ahí y viene la policía y le dice, no, yo le digo, mire, fíjese que a mí me asaltaron, y la policía, pongamos el ejemplo, que no cree esta actitud o esta circunstancia, y definitivamente vienen y me consignan por portación ilegal de arma de fuego, por ejemplo. Es un ejemplo.
Llego a la audiencia de primera declaración, el juez me liga a proceso porque solo con tener el conocimiento de que hay un arma de fuego, hay una circunstancia ahí, me liga a proceso, me envían a juicio. El Ministerio Público concluye en su investigación que no tenía derecho a portar arma de fuego y me envía a juicio. ¿Qué sucede? Vengo yo y consigo a través de cartas y solicitudes, por ejemplo, yo le puedo hacer solicitud ahí, pongamos que ahí es donde estaba el hecho, donde yo me parqueaba para conducir el carro, hay una despensa familiar, entonces vengo yo, mire, presento una carta a la despensa, mire, por favor, ¿será que ustedes serían tan amables de proporcionarme los videos de tal fecha? O decir al Ministerio Público, mire, va a ser el 315, pida los videos de la despensa. O bien, dentro del lugar o cerca del lugar había una cámara, por ejemplo, ir a solicitar esto a través del Ministerio Público, solicitarlo yo por mi parte. Y al final, pues me dan los videos, mi vehículo tiene GPS y todas estas circunstancias. Y tal vez que haya algún testigo ahí, ¿verdad? Que vio cuando me estaban asaltando y me llevaron casi que secuestrando en el vehículo. Entonces vengo yo puedo individualizar los medios de prueba. Mire que con fecha tal y tal presenté la carta donde yo solicitaba los vehículos de la despensa familiar y solicito que se diligencien dichos vehículos por medio de su lectura, exhibición o por medio de su exhibición, perdón, porque no se puede por lectura, por medio de su exhibición en el debate oral y público, donde vamos a acreditar que ahí se ve a los delincuentes llevarme en el vehículo tal y tal. También, por ejemplo, fíjense que yo tengo en uso un sistema de GPS privado, o sea, una entidad privada me proporciona, yo les doy una cantidad de dinero y solicito el desplegado, y lo solicité por medio de un escrito, y por medio de este escrito lo hace usted a ver ahí, ¿verdad? Mire, con fecha tal y tal, yo propongo el medio de prueba tal y tal, porque solicité por medio del escrito el desplegado del GPS de mi vehículo Toyota Yaris 2020. Con esto vamos a poder acreditar que en la ruta que se tomó de la supuesta persecución que se realizó y en donde al final los delincuentes subieron, me dejaron ahí en el carro con un arma de fuego y me capturaron. O sea, esto se puede hacer, se puede plantear, se pueden individualizar los medios de prueba, pero aquí tengo que hacerles ver algo, se tiene que individualizar bien el medio de prueba, cuál va a ser el objeto con el cual ustedes lo van a diligenciar en el debate oral y público, si es un medio de prueba visual, pues por medio de su exhibición, si es un medio de prueba documental, por medio de su lectura, y todo esto con el ánimo de poder venir y establecer una buena defensa. Mire, este documento es primordial y quiero hacerles de su conocimiento que es eminentemente oral. ¿Y cómo puedo objetar otro medio de prueba? Por ejemplo, el Ministerio Público, mire, yo presento como medio de prueba la prevención policial en donde supuestamente los agentes captores me capturan en fragancia. Bueno, y mire, y objeto de esta prevención policial, porque la prevención policial solo es referencial, no se le puede dar un valor probatorio porque como es un acto introductorio al proceso penal, es eminentemente referencial, no puede ser directamente o indirectamente atribuido un hecho criminal por la prevención policial. ¿Por qué? Porque los testigos que van a ir a declarar cómo fue que me capturaron, por ejemplo, son los policías de la Policía Nacional Civil. Entonces, a esa circunstancia se puede verificar este aspecto. Entonces, vamos a dejar allí estos dos escritos. Me tardé un poco más porque son muy importantes para que ustedes puedan tener el esclarecimiento. Voy a responder las preguntas y a las 12:15 iniciamos la otra clase. Dice... Buen día, maestro. Una duda. La misma guía se podría presentar en la audiencia de reparación digna y qué medios de prueba se podrán ofrecer en la audiencia de reparación digna siendo el querellante adhesivo. Miren, fíjense que acá hay una circunstancia. La reparación digna tiene como objeto reparar un daño.
siempre y cuando la persona ya haya sido condenada, o sea, pueda tener un tipo de responsabilidad penal, y a ese tipo de responsabilidad penal se va a instar a una audiencia en base a lo que establece el artículo 124 de Código Procesal Penal, una audiencia durante los siguientes 3 días después de haber dictado la sentencia respectiva. Se va a tener que hacer esto. Se puede hacer una guía en la cual pues usted hace ver el monto, pero recordemos que la audiencia de reparación digna es una audiencia en la cual usted va a tener que acreditar por qué merece un resarcimiento o reparación de daño ante el Estado. Y ahí, por ejemplo, usted va a individualizar, mire, fíjese que yo a raíz del hecho que se produjo, pues le voy a poner un ejemplo, el caso de femicidio. A raíz de que del procedimiento penal que se tuvo que poner por violencia contra la mujer, pues yo a raíz de esto pues utilicé o requerí los servicios profesionales de una psicóloga en el caso de violencia en contra de una mujer. Y ahí pues definitivamente en ese caso pues yo requerí los servicios, hubieron 20 capacitaciones, a 200 quetzales cada capacitación, son 4,000 quetzales. ¿Cómo lo hago ver eso? Fíjese que aquí está la factura de la psicóloga, ¿verdad? A raíz de que el esposo le pegaba a la señora, pues ella utilizó psicólogo. Aquí están las 20 sesiones, aquí está qué fechas fueron realizadas y aquí está la factura de honorarios que se pagan. Eso, así se podría utilizar la reparación digna. Miren, eso sería conforme al diligenciamiento en la reparación digna. ¿Qué pasa si no se ha establecido el modo de diligenciamiento? Mire, Elías hizo una buena pregunta. ¿Qué pasa si nosotros no establecemos el modo de diligenciamiento? El juez o el fiscal van a poder, primero que nada, el juez va a venir a poder decir, mire, está mal ofrecida la prueba, la rechazo. Y ahí sí nos metemos en problemas, porque definitivamente nos vamos en prueba al debate oral y público. Dice Brenda Xiomara Quintanilla, ¿qué diferencia entre la defensa material y técnica? La diferencia radica en que la defensa material es utilizada por la persona sindicada, acusada, en el caso, en donde él va a poder refutar los hechos que se le están imputando o acusando por medio de circunstancias sencillas, sin mayor tecnicismo, y la defensa técnica la va a utilizar el abogado defensor de su confianza para poder plantear todos los medios de prueba, hacer uso de los recursos legales, todas las circunstancias que tenga derecho. Esa es la diferencia. Una es utilizada por el acusado y la otra por el defensor. Buen día, doctor. ¿La actividad procesal defectuosa en qué momento se puede plantear? Miren, la actividad procesal defectuosa se puede plantear en contra. Miren, la actividad procesal defectuosa es un remedio procesal. ¿Y cómo les podría decir yo un remedio procesal? Por ejemplo, estamos en una audiencia de primera declaración, y en la audiencia de primera declaración definitivamente pues el juez obvió, como por una razón, lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. ¿Qué podría obviar? Por ejemplo, dice el artículo 81 del Código Procesal Penal, a iniciar la audiencia, el juez explicará a los sindicados con palabras sencillas, claras, el objeto y la forma en que se desarrollará la audiencia. En pues, él le va a argumentar que existen decisiones y circunstancias donde no van a poder ser utilizadas en su contra, como el derecho a declarar. También le va a pedir que proporcione el nombre completo, la edad, el estado civil, profesión, todos los datos esos del artículo 81. Pero ¿qué sucede si el juez viene y solo entra directamente a la audiencia de primera declaración? Mire, por favor, Ministerio Público impute. Entonces ahí podríamos nosotros, mire, señor juez, con el debido respeto que usted se merece, yo planteo actividad procesal defectuosa en base al artículo 281, 282, 283 y 284. ¿Por qué? Porque usted ha omitido o viciado un acto en el cual no se puede omitir, porque establece todo el aspecto de no vulnerar derechos. Y dentro del no vulnerar derechos está el debido proceso, y ahí pues definitivamente usted obvió estas circunstancias de dar las advertencias preliminares.
¿Cuál es la circunstancia que usted le puede decir? Mire, subsanemos esto, subsanemos este acto y volvamos a empezar la audiencia en primera declaración. Ahí se puede plantear así la actividad procesal defectuosa. Miren, ya por el tiempo, vamos a dejarlo acá. Empezamos a las 12:20, por favor. Y voy a contestar las preguntas a las 12:20 conforme se vayan conectando para dar esos 2 o 3 minutos en que todos los compañeros que se conecten. Dejamos ahí pendientes un par de preguntas. Entonces los espero a las 12:20, estimados compañeros, y seguimos.